Bienvenido a su programa Desenlaces. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está, Rodolfo? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas noticias en estos días. Yo quisiera que comenzáramos un poco haciendo referencia a programas anteriores donde lo hemos tenido usted, que ha conversado sobre un llamado golpe continuado. Hoy en día parece que la derecha ya esboza la cara que realmente tiene la derecha internacional y sigue abiertamente conspirando contra el presidente de la República y contra la revolución bolivariana. Yo quisiera que en ese marco nos diera algunos comentarios. Sí, la derecha internacional y los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos nunca van a cesar en su afán de querer dar al traste con esta esperanza. En ese sentido, y en el entendido de que el gobierno revolucionario de Venezuela, desde que llegó nuestro padre guía luz, líder y timonel, Hugo Chávez a la presidencia y ahora el compañero presidente Nicolás Maduro, es un gobierno de autonomía, un gobierno nacionalista, un gobierno acorde a las necesidades, a la realidad y a los intereses de la nación y de nuestro pueblo, y eso genera un inconveniente en el orden mundial, porque los países que se autodenominan del primer mundo se creen con una suerte de patente de corso para gobernar el planeta y en ese sentido quieren tener no gobiernos libres, soberanos independientes, sino colonias que le rindan cuenta y que su riqueza nacional la pongan al servicio del desarrollo de esos países que se autodenominan primer mundo. En ese sentido, se ha montado siempre contra Venezuela desde el año 1998, que ganó el compañero presidente Hugo Chávez, un plan insurreccional para dar al traste con la revolución bolivariana, y después de asesinar al compañero presidente Chávez pensaron que había llegado la hora y por eso es que arrecian con tanta hazaña durante la gestión del compañero presidente Nicolás Maduro. La derecha lo sabe, como probó distintos escenarios, no pudo por la conciencia, ahora se meten por el estómago creyendo que le van a quebrar la voluntad a nuestro pueblo, endilgándole con el bloqueo, con la congelación de cuentas, con el saboteo a los servicios públicos, endilgándole los males que ellos inoculan al gobierno para después enrostrar incapacidad en el gobierno. Este pueblo ya sabe quiénes son los responsables de la situación que está padeciendo el país. Y este pueblo de manera estoica, de manera militante, va resistiendo y va venciendo. Y el frente, en ese frente económico, bueno, el plan o el programa de recuperación económica representa un misil en ese buque insignia del capitalismo internacional para tratar de derrocar a la revolución bolivariana, que es el frente económico. Ese buque empieza a hacer agua. No cantemos victoria, porque el enemigo también juega y juega duro. No cantemos victoria, porque sabemos que ellos pueden mover sus piezas dentro del ajedrez político, pero sabemos que la revolución bolivariana se ha notado una gran victoria con esta sabia decisión de que ha sido iluminado por Dios, por Bolívar, por Chávez y producto de la sabiduría popular, nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. La decisión que se ha tomado, decisión audaz, y cuando lo digo audaz es en todo el sentido y la extensión de la palabra, de salirse como moneda de anclaje legal del dólar para anclar el valor del bolívar al petro, es una decisión audaz. Otros lo probaron. Dicen que Muammar Gaddafi ya tenía todo listo para migrar al dinar oro. Y antes de que eso se lograra, le dieron el golpe de Estado de la OPEP y petrolero. Saddam Hussein adecuó la arquitectura económica y financiera de Irak para colocar como moneda de anclaje legal el euro y le dieron su golpe de Estado. Los Estados Unidos quieren mantener la hegemonía y la dictadura del petrodólar. Bueno, los pueblos libres, los pueblos que buscan caminos de redención social y los gobiernos que están consustanciados con los más ansias deseos de libertad de esos pueblos, tienen que tomar estas decisiones. Y nosotros apoyar a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro ante cualquier escenario. En esta decisión, en esta circunstancia, la revolución bolivariana lo que hace es avanzar. Vienen los agoreros de malos tiempos, escuchamos comentarios, a mí no me gusta nombrarlos, ¿no? Pero creo que se hace necesario,
que coloquen en las redes un comentario de Lorenzo Mendoza. Bueno, si es malo para Lorenzo Mendoza, es porque es bueno para el pueblo. ¿O es que Lorenzo Mendoza está anuente al ascenso social de nuestro pueblo? Ha demostrado tener sensibilidad social con los rubros que comercializa. Ha demostrado estar consustanciado con los pobres y los humildes de la tierra, con sus necesidades, con sus vicisitudes, con sus penurias. Que Fede Cámara está descontento y está... Entonces, imagínate las locuras, ¿no, Rodolfo? Auspiciando un paro nacional para convencer a los trabajadores de que el incremento sustantivo de su salario real no es bueno. Imagínate la clase empresarial venezolana, esa clase que se constituyó una suerte de sanguijuela para pegarse al Estado y chuparle hasta el último céntimo, y que ahora, después de ello, de manera silente, de manera obediente, cada vez que en los portales de dólar paralelo se incrementaba el precio del dólar sin ninguna razón económica, bueno, ellos se lo transferían a su estructura de costo. ¿Y qué hacía nuestro pueblo? Calladito, calladito, aguantó la pela. Ahora, aguanten la pela. Dijera un amigo mío, demuestre que es hombre. Yo, aguanten, porque lo que viene es joropo. Y ahora entonces, la salida del patrón referencial Bolívar-dólar y es el petro, ¿cuánto el sueldo del venezolano? Medio petro. Yo me permitiría dar un pequeño repaso por varios países del mundo sobre lo que significa la gobernanza económica, como la define la Unión Europea. La gobernanza económica es aquella que ejerce un Estado fuerte. Un Estado débil no tiene gobernanza económica. Todos los estados que han podido dar un salto económico ha sido sobre la base de un Estado fuerte. El Estado ruso, el Estado chino, pero también el Estado norteamericano. ¿Qué es más fuerte que el Estado norteamericano? Que te cobran un impuesto, así te vayas a Rupunia, tienes que pagarlo y se lo te busca la Interpol. Y te chequean hasta la última cuenta, un Estado prácticamente policíaco detectivesco. Pero el Estado venezolano no puede ser un Estado fuerte. Tiene que ser un Estado fuerte para tener gobernanza sobre la economía. La Unión Europea incluso en su último documento, que lo produjo hace más o menos 2 años, refirió como una necesidad central de la Unión Europea la gobernanza económica. Para nadie entonces tiene que sorprenderle que el presidente Maduro haya decidido de manera rotunda y creo yo irreversible retomar el rol de un Estado fuerte para el gobierno en la economía. Claro, con el nuevo contexto, con las nuevas circunstancias y con las nuevas herramientas que se han planteado. Digamos, los nuevos rasgos centrales del nuevo comienzo económico. ¿Cuáles son esos rasgos de esa gobernanza económica? Bueno, primero que todo, las casas de cambio abiertas. Dirán, bueno, ¿y cómo que el Estado gobierna y abre las casas de cambio para que los privados se transen? Bueno, claro que gobiernan, porque se van a transar los privados entre ellos en una subasta diaria. Primero va a ser un día sí, un día no, y luego llegará a ser cotidiana todos los días para cerrar el precio y transar. Fue en tanto, bueno, tome sus bolívares, tome sus dólares. Demandante oferente. Este fue el precio, 6.000 bolívares, 60 bolívares, lo que está previsto al día de hoy. Es decir, que una persona puede ir a una casa de cambio a comprar $1 o a vender $1. Claro, ya está saliendo las herramientas sobre el método de funcionamiento de las casas de cambio, que no es más que una resolución del Banco Central en convenio con el Ministerio de Finanzas. ¿Qué pasa con el mercado negro ahora? No existe, porque hay mercados negros que toman mucha fuerza y son perniciosos. En los años 70 y 80, cuando tumbaron la revolución nicaragüense de los sandinistas, lo hicieron con un mercado negro del dólar y con una hiperinflación de más de 5.000 anual. Cuando mataron a Allende en el 73, 11 de septiembre, Chile, lo hicieron con un mercado negro, una devaluación del salario y más de 2.000, 3.000% de inflación anual. Cuando trataron de derrocar la revolución cubana por la vía económica en el año 72, hicieron lo mismo. Y aquí en Venezuela también aplicaron la misma receta, pero fracasaron. Ahora, ¿cuál es la nueva premisa? Primero, el Estado no le da más dólares al sector privado. No puede haber un sistema de cambio donde el único proveedor de dólares es el Estado, pero qué mantequilla, ¿vale? Claro.
Eso no lo hace ningún país del mundo. Así es. Pregúntale tú al señor Duque en Colombia, o a Santos, o a Uribe, cualquiera de los 5 gobiernos uribistas que han estado en Colombia. Pregúntale cuánto es su presupuesto de divisas, de sus reservas internacionales para los privados en Colombia. Pero ni un peso, ni un dólar. En Venezuela, más nunca, y es algo que tenemos que seguir diciendo con mucha fuerza, se le tiene que estar transfiriendo el dinero del pueblo a los privados para que importen, para que produzcan. Traigo un tractor de fuera y dame los dólares que traes un tractor. Traigo una máquina para hacer harina precocida, dame los dólares que traes una máquina. Caramba, qué manguangua. No, señor. Tráncense ustedes entre privados. Ya no tienen por qué ir a ningún mercado negro. Ahí están las casas abiertas. Y el precio que se dé al final del día, ese va a ser el precio del dólar. Y punto. Ahora bien, y el Estado fortalece sus reservas internacionales. No tenemos que estar liquidando 20, 30 y hasta 40 mil millones de dólares al año a los privados, que después terminaron que la mercancía era el dólar y no los productos. Eso era lo que contrabandeaban. Claro. Porque bueno, se agotó el modelo cambiario, como toda realidad. Esa era la verdadera materia prima. Tan de ellos. pertinente fue el control de cambio en el 2003 cuando mi comandante Chávez lo puso, como pertinente en las circunstancias para defender al pueblo y levantarlo en este momento. Vamos de vuelta en su programa de Desenlace. Doctor, yo creo que uno de los grandes avances, de acuerdo a la clara explicación que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro y el equipo económico que lo acompaña, es el tema del anclaje. El presidente se ha puesto al frente y ha dicho que teníamos una economía total y absolutamente dolarizada. Ahora, dentro de este nuevo esquema económico, se ancla la economía al petro. Explíquenos en qué consiste eso. Cuando tú evalúas la razón de dolarizar la economía, que a la par de dolarizar los precios de bienes y servicios útiles y hábiles para la satisfacción de las necesidades humanas materiales de nuestro pueblo, pulverizaban el salario, de manera tal que la primera razón era política, quitarle el poder adquisitivo al pueblo, de manera tal que no tuviera cómo satisfacer las necesidades materiales. Lo que yo te decía en el primer segmento, generar las condiciones subjetivas para un estallido social, el pueblo, por hambre, salir a la calle y endilgarle entonces el hambre a malas políticas del gobierno revolucionario. Dolarizada la economía venezolana, hay una disyuntiva, eso no es inédito, eso pasó en Argentina, Ecuador. ¿Qué hicieron los gobiernos? Bueno, utilizaron el dólar. Aquí hubo un candidato presidencial, el Falzón, ese choro, ese corrupto, que es todos los terrenos de Barquisimeto, cuando era alcalde se lo vendió a los terrófagos de Lara y él se enriqueció. Bueno, en su discurso, en la campaña presidencial, para el 20 de mayo, él dijo que el dólar tenía que ser la moneda venezolana. Se impondría allí la dictadura del dólar, porque las leyes que rigen esta moneda son las de la Reserva del Tesoro, la Reserva Federal, que de paso es una institución privada, no es del Estado, y por lo tanto la moneda no pertenece al Estado, sino a la Reserva Federal. Y donde quiera que exista una cuenta con esa moneda, ellos tienen la potestad facultativa para ponerle las manos a esas cuentas. Por eso que congelan cuentas en dólares en el mundo entero, indistintamente de la ubicación geográfica, ellos tienen esa potestad. La vulnerabilidad para la economía venezolana, que el dólar sea nuestra moneda, es que nos bloqueen todas las cuentas, el Estado no tiene mecanismo para el funcionamiento interno, no tiene mecanismo para la importación de bienes y servicios y se generaría un gran estallido social. Para allí era que querían llevar a nuestra economía. Las divisas son monedas de libre comercio en el mercado mundial que tienen valor en todos los países del planeta y los países que tenemos moneda que no son divisas debemos entonces anclarla a una divisa de manera tal que con ese cambio se pueda realizar la intercomercialización aguas afuera de nuestra frontera internacional y la moneda únicamente para el mercado nacional. Cuando estábamos con el dólar, desde una página le subían todos los días, bueno, pulverizaron el salario, pulverizaron el poder adquisitivo, pulverizaron la economía y le hicieron un gran daño a la patria, incrementaron de manera exponencial la inflación
y todos los rubros se dispararon, se generó una distorsión en el mercado, una distorsión en la producción, una distorsión en la materia prima. Por lo tanto, había que tomar decisiones y el compañero presidente Maduro ya había lanzado el petro como moneda alternativa, una moneda virtual que tiene la bondad de que no pasa por los convenios de Basilea. Basilea es la ciudad de Suiza donde se realizaron los convenios que rigen a la banca mundial, no pasa por allí porque es una moneda virtual y por lo tanto es de libre comercio. Que los Estados Unidos emitan un decreto prohibiendo el uso del petro es una estupidez, una torpeza y una acción risible, porque en una billetera virtual que tiene cualquier ciudadano se mete y puede comercializarlo y transformarlo en el valor que esté en cualquier moneda en el país donde quiera que se encuentre. Por lo tanto, es una acción tal vez política, pero en lo concreto, en la realidad, no tiene ninguna aplicación. Cuando el anclaje legal de nuestro bolívar es el petro y el valor del petro es el petróleo, quiere decir entonces que no es una página web la que va a determinar el valor de nuestro anclaje, ni para el caso anterior el dólar, ni el valor de nuestro bolívar, sino el precio del petróleo. Pero además de ello, se fortalece el salario porque el salario inicial es medio petro. Medio petro en este momento son 1.800 bolívares soberanos. Correcto. Pero en la medida que se incremente el precio del petróleo, ahorita que viene el invierno, si se incrementa, medio petro costará más. ¿Cuánto es el patrón referencial con respecto al dólar? Un petro es un barril de petróleo. ¿Cuánto cuesta el barril de petróleo? $60. ¿Lo puede hacer una página? No, tendrán entonces que hacer como hizo los Estados Unidos hace 4 o 5 años, conversar con Arabia Saudita para llevar su producción de 7 millones a 10, ellos aplicar fracking, dañar su corteza terrestre, dañar la reserva de agua dulce, si lo hacen en su territorio, que no hacen en los territorios nuestros, ¿no? Para entonces incrementar su producción, comerse sus reservas internacionales y por una ley de mercado, mucha oferta a la demanda, bajan los precios. Bueno, tendrían que hacerlo. Esto es una gran fortaleza, por lo tanto, el salario, que es medio petro, y el bolívar, que son 3.600 bolívares, un petro, ya sale de la hegemonía de la dictadura del petrodólar y ahora queda anclada en una moneda que da estabilidad. Y cuando digo estabilidad es en todos los sentidos, porque por mucho que pudiera bajar, los precios del petróleo nunca va a ser inferior a $25, que es el costo de producción en este momento. Que existe una reacción de la derecha venezolana, de algunos sectores, es una reacción eminentemente política y da fe de que están separados de las necesidades de nuestro pueblo. ¿Quién se puede oponer que a un ciudadano a quien le pulverizaron el salario mínimo y cuando tú calculabas el patrón referencial del dólar paralelo en esas páginas con respecto al salario mínimo, no le alcanzaba ni para comprar ni un kilo de carne, o sea, ni medio kilo de carne, ni medio cartón de huevo, ni medio kilo de queso, no alcanzaba para nada, y que ahora, con este patrón referencial Bolívar Petro, sea $60 un petro, medio petro el salario, $30 por ahora, el ciudadano que tenía 30 céntimos de dólar de salario mínimo, ahora tiene $30 y van a auspiciar estallidos sociales, van a creer que el pueblo va a salir a apoyarlo. Vendría entonces de manera cínica aquella consigna con mis empresarios no te metas, pero además de ello, el gobierno revolucionario ha tomado una decisión para que no impacte inicialmente la estructura de costo, el diferencial del salario mínimo actual con el salario mínimo llevado a medio petro, lo va a asumir por 3 meses el Estado. El salario se petrolizó. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se petrolizó y no se dolarizó? Porque si el petróleo sube, sube el salario. Por eso fue que se petrolizó. Porque hoy día el salario son $30 al cambio. Más el bono llega como a 40 y piquito dólares, que son 600. 1.800 bolívares soberanos más 600 del bono mensual. Ese es el ingreso, pues, de la familia, de la persona.
Pero resulta que si mañana sube el barril de petróleo a 100, ¿cuánto va a ser el salario? Mínimo, $50, porque es medio petro. Como dicen en mi pueblo, medio petro y la otra mitad fluctuante para ir y venir. Eso lo que quiere decir que está anclado el petro. Claro, eso es el anclaje. Ahora bien dirán, ¿y si baja entonces salen por ahí los escuálidos? ¿Y si baja el barril de petróleo? Bueno, para eso nos queda la otra mitad del petro, le metemos el otro medio petro y lo ponemos a 1 petro, a 2 petros o a 3 petros. Pero el cambio nunca puede ser menos en bolívares porque sería regresivo y es inconstitucional. Entonces, le buscan, tú sabes, tratar de manipular. Ahora bien, empezamos con ese salario al cambio a $30 medio petro. Ya sabemos que es imposible de que baje de allí. Y el presidente ya dijo que va a ir evolucionando después a 1 petro, a 2 petros, a 3 petros, hasta que lleguemos a un salario estándar entre $200 y $300 al cambio, que permitan a la familia venezolana recuperar la totalidad de su calidad de vida. En esta primera fase, que el salario no esté por debajo de la canasta básica de la gente. La gente tiene que regresar a tener la capacidad de adquirir toda su canasta básica. ¿Qué hace el empresario inescrupuloso? No son todos. ¿Qué hace el opositor o la burguesía venezolana? Dice, bueno, entonces ahora vamos a disparar el dólar para subir los precios. Entonces el dólar ahorita está en 6 millones de los fuertes, 60 bolívares soberanos. Y disparan el dólar. Y lo llevan de 6.000 o de 6 millones a 20.000 o 20 millones. Bueno, muy sencillo. El salario, mientras el dólar está en 6.000, son 180 palos o 1.800 soberanos. Si lo llevan a 20, son 600 palos el salario, porque son $30, llueva, truene o relampaguee. Noticia para los señores empresarios. Por eso se ancla, por eso dice se ancla, para donde se mueve el petro y el petróleo, sube el dólar, sube el salario. Sube el petróleo, sube el salario. De inmediato. Entonces los tipos dicen, no vamos a aumentar el dólar para no subir tanto el salario a la gente, porque dicen que no pueden pagar los 180 o los 1.800. Ay, no pueden. No pueden y venían vendiendo zapatos en dólares, panes en dólares, cotufas en dólares. Y no pueden ahora pagarle en petro a los trabajadores. Eso es falso. Ya vamos a entrar a ese punto, pero termino diciéndote con el anclaje del salario, de haber anclado el salario al petro, que es una estrategia no solo inédita, sino absolutamente audaz en la nueva economía. Estamos de vuelta en su programa de Desenlace. Doctor, el tema de la gasolina se ha puesto también al frente de todas estas medidas económicas que ha dictado el presidente Maduro junto con el extraordinario equipo económico que lo acompaña. Pareciera que es una respuesta inmediata al tema del contrabando de nuestro combustible hacia Colombia. Pero Colombia sigue estando en la vanguardia de los ataques contra Venezuela, en la vanguardia de la conspiración, en la vanguardia de esa derecha internacional que atenta diariamente contra la revolución bolivariana y el pueblo venezolano. ¿Qué nos dice Pedro Carreño al respecto? Lo que hay que establecer es que en Colombia hay graves problemas sociales y los gobiernos, lejos de ocuparse de resolver la realidad que tienen en sus países, ven como mecanismo comunicacional exitoso hablar de Venezuela, tratando de inmiscuirse en los asuntos internos bajo la creencia de que en un eventual derrocamiento de la revolución bolivariana, a ellos le va a tocar una tajada del petróleo venezolano. Esa es la creencia que hay en Colombia. Colombia tiene sus reservas de petróleo menos de 10 años. Para que tengan un referente, ellos están extrayendo por el orden de los 800.000 barriles. El petróleo refinado para transformarlo en combustible no da para abastecer ni siquiera el 70% del consumo interno
y hoy Colombia es el segundo exportador de gasolina del planeta. Si Colombia produce menos del 70% del consumo interno, ¿de dónde sale el combustible para que sea el segundo exportador de gasolina del planeta? Un petróleo, un combustible venezolano, donde hay leyes nacionales del Congreso de Colombia, ordenanza de los municipios y leyes departamentales, que un departamento es igual a un estado en Venezuela, que estimulan el trasiego de gasolina desde Venezuela hasta Colombia a través del contrabando. Se habla de que está por el orden entre los 10.000, óyeme, 10.000 y 15.000 millones de dólares mensuales que obtiene Colombia por contrabando de gasolina, de ganancias. Primer interrogante, entonces, o vamos a las interrogantes, ¿por qué el nerviosismo en Colombia y por qué se exacerban de manera acelerada esos planes de conspiración para derrocar al presidente Maduro y con ello querer dar al traste con esta esperanza? Primero, si son el segundo exportador de gasolina y el precio del combustible no le va a dar margen de ganancia, ¿cómo van a contrabandear la gasolina venezolana? Ya no serían el segundo exportador. Claro. Segundo, si ellos procesan, con lo que procesan, abastecen menos del 70% del consumo interno, se le va a generar un caos de gasolina en su país. Y tercero, el déficit fiscal de 15.000 millones de dólares mensual que obtienen las arcas colombianas producto de la gasolina venezolana. Mira, para que nosotros observemos el por qué Colombia está metido allí. Y el cuarto, que tiene menos de 10 años de reserva de petróleo. El petróleo colombiano está que se acaba y por lo tanto ellos forman parte de esta triada de conspiración contra Venezuela, creyendo que a ellos le va a quedar algunos sectores, el Golfo, el lago, Maracaibo, algunos sectores petroleros, y con ellos resolver sus problemas internos. Y conociendo a los Estados Unidos, seguramente les venderán esa promesa y después le van a pintar el símbolo de las Naciones Unidas, ¿no? La paloma de la paz. Se la pintan, porque lo han hecho. ¿Cuánto dejaron embarcado en Irak? ¿A cuánto dejaron embarcado en Libia? En Irak, después de 14 años, fue el vicepresidente de España en el primer trimestre de este año, después de 14 años, óyeme, en el mejor momento de la extracción petrolera de Saddam Hussein, un país que no tenía pobres, un país que vivía, todos vivían bien, vivían felices, no llegó a 4 millones de barriles de petróleo, le están sacando 6 millones de barriles de petróleo. Irak, ¿cómo está? Devastada, acabada. Entendamos entonces por qué inoculan el odio, inoculan la guerra, porque mientras los connacionales se siguen matando, mientras se siguen destruyendo unos con otros, las tropas multinacionales de paz, que de paso se ha dicho, todos los años de manera sistemática y recurrente, el presidente de los Estados Unidos, primero Bush, después Obama y luego Trump, cuando presenta el proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero fiscal del año subsiguiente, presenta un incremento de presupuesto para el incremento de las tropas. Y si se incrementan las tropas todos los años, o sea, ¿qué es lo que pasa allí? Porque las tropas no están para preservar la paz interna, que se sigan matando. Las tropas están para cuidar los pozos petroleros, claro, los oleoductos, los gasoductos, las refinerías y los puertos, y mientras los connacionales se matan, ellos se roban la riqueza. Y un mensaje para la derecha venezolana, los opositores, los pseudolíderes. ¿Dónde están los opositores al gobierno de Saddam Hussein en Irak? Yo veo, guardando la distancia, ¿no?, a Lilian Tintori, a Julio Borges, a todos estos viajeros que hacen turismo internacional para criminalizar, satanizar y estigmatizar a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra esperanza. Los veo igualito que los yernos de Saddam Hussein. No los llevaban a todos los parlamentos de Europa, no los llevaban a organismos internacionales, Naciones Unidas, ONG, no los llevaron a cenas con gobiernos como los paladines de la libertad del régimen en Irak contra Saddam Hussein,
¿Dónde están ellos? ¿Dónde están estos dos señores detractores? Uno hablaba de derechos humanos y el otro hablaba de las armas de destrucción masiva, que era un general del ejército iraquí. Cuando derrocaron a Saddam Hussein, fueron tan incautos que se mudaron para Irak. Los mataron. No solo los mataron a ellos, la poblada que llegó le mató a su mujer, le mató los hijos, le mató los padres, le mató los hermanos y toda la generación. Eso se lo digo a la derecha, que no estén creyendo. Nosotros estamos resueltos a todo. Estamos resueltos a vivir en paz y a vivir en dignidad. Ese va a ser otro rasgo central de la nueva economía cotidiana del venezolano. Cuando va a echar gasolina, va a sacar su carnet de la patria. María Corina, pues va a sacar su carnet de la patria. Si es que ya no lo sacó. No, ya lo sacó, lo digo, lo va a sacar en la bomba, en la estación de servicio. Pues. Capriles va a la estación de servicio, ¡pac! Dice, Ramos Ayú, ya, llega y saca eso. ¿Qué van a hacer? Ah, bueno, no quiero, bueno, págalo a precio internacional. ¿Cuánto es precio internacional? Bueno, ya lo anunciará el presidente, pero todos sabemos que circunda en $1, un poquito más, un poquito menos, el litro. El litro. Ah, bueno, échale pichón, pues. Paga a precios internacionales, pagan 150, 200, 300 palos un tanque de gasolina. Como en Miami lo pagan así, no dicen nada. Y en Colombia lo pagan así y dicen que es el mejor país del mundo para ellos. Y en Aruba van para allá y lo pagan calladito. Bueno, que lo paguen aquí también si quieren. Pero el pueblo, los 3,5 millones, 4 millones de vehículos que terminan censando los vehículos de transporte público y de uso privado de la mayoría del pueblo venezolano, bueno, va a tener un subsidio para pagar la gasolina barata, pero ahora directamente el carnet de la patria. ¿Qué significa? Paso el carnet PUC, sale mi cédula, sale mi nombre y lo asocio a la placa del vehículo. Eso se construye una Big Data y se ve el consumo de cada vehículo con cada persona. Y con eso se decide. Y se ve también quién anda metido en qué. Y quién anda hallando, llevando y trayendo y quién está utilizando el subsidio. Porque ahora los subsidios son individuales. Y con esto cierro. Un nuevo rasgo fundamental de la nueva economía es que los subsidios generales se acaban. $1 barato para todo el mundo era un macro subsidio cambiario. ¿Tenemos para eso? No. Un subsidio para la gasolina a todo el mundo era un macro subsidio de la gasolina. Imposible. Tiene que ser al individuo. Igualmente el CLAP al individuo, los bonos al individuo. El nuevo rasgo es que se acaban los subsidios colectivos, generales y difusos y vamos a los subsidios directos a las personas, donde el carnet de la patria constituye el instrumento biométrico, tecnológico más importante para poder avanzar en esta dirección. ¿Qué va a traer esto como consecuencia a la economía? Rapidito, bueno, ahí están poniéndose en juego 500,000 barriles de petróleo diarios que se consumen en gasolina en Venezuela. A lo que esto se sincere, yo estoy seguro que va a llegar a menos de la mitad, porque Aruba, Colombia, Boavista, por el Alto Apure, por Cúcuta, etcétera, todo eso se mantiene con la gasolina venezolana. Más de 10 millones de personas que no son venezolanos en contrabando. Pero además también tenemos que reconocer el exceso de consumo de gasolina porque es regalada. Nadie se preocupa por el consumo de la gasolina. Lo debemos usar con mayor racionalidad. Eso nos va a permitir que, bueno, saca la cuenta, ponte que te ahorres, vamos a poner 200,000 barriles diarios. Multiplícalo por $62 y por 365 días. Son miles de millones de dólares. ¿Que dónde están hoy? En las manos de los contrabandistas y los cambistas que se llevan con la gasolina el billete para la frontera. Era fundamental cerrar ese capítulo por una situación fiscal, para que PDVSA tenga más músculo en el mercado interno para levantar lo que tiene que levantar, y lo tercero también para proteger nuestra moneda, que montada en ese vehículo de la gasolina se iba permanentemente a la frontera. Decía antes de irnos al corte que hemos visto, y no lo digo porque usted esté aquí, porque realmente yo creo que en estas palabras expreso el sentir de la amplísima mayoría de los venezolanos que ven a la Asamblea Nacional Constituyente como una de las instituciones en este momento con mayor credibilidad, con mayor apoyo al pueblo. Y hemos visto una contundente respuesta de la Asamblea Nacional Constituyente para servir de marco normativo a las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Yo quisiera que nos explicara un poco qué sucedió en la Asamblea. Sí, una vez presentado el plan de recuperación nacional, se hace necesario para su implementación, de la implementación del programa, adecuar la estructura jurídica del país. Y en ese sentido, el compañero vicepresidente de Economía del Gabinete Ejecutivo, Tarek El Aissami,
fue a la Asamblea Nacional a presentar el plan y los requerimientos. En el marco de los requerimientos, para su implementación de manera expedita, porque no podemos esperar para luego es tarde. Este pueblo tiene 500 años esperando su redención social. Este pueblo tiene 500 años esperando su regeneración moral. No podemos esperar por un trámite allí burocrático, pudiéramos decir. Fue presentado la propuesta y se esbozó, grosso modo, la necesidad perentoria de adecuar 3 instrumentos jurídicos. En ese sentido, presentó el decreto constituyente que reforma el decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, el decreto constituyente que reforma la ley que establece el impuesto al valor agregado y el decreto, falta aquí un decreto constituyente, aquí. Y el decreto constituyente que con rango, valor y fuerza del impuesto a las grandes transacciones financieras, es decir, 3 instrumentos: impuesto al valor agregado, sobre la renta para los sujetos pasivos calificados como especiales, impuesto a las grandes transacciones financieras y el valor agregado. Con estos 3 instrumentos que presentó el compañero Tare, se le da o se dota al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para la implementación de acciones. Tanto es así que con la aprobación de estas tres reformas de ley a través de decretos constituyentes, nosotros le dimos un golpe noble a la conspiración internacional, pero también le dimos un golpe noble a la guerra económica. La Asamblea Nacional Constituyente, desde su instalación, vino a asumir un rol importante para la paz, el nuevo equilibrio en los poderes, la nueva fiscalía, todos estos elementos que el pueblo sabe, la Comisión de la Verdad, etcétera. Pero en materia económica, no podemos olvidar que la ley de casa de cambio ha sido estudiada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. La eliminación de la ley de ilícitos cambiarios solamente fue posible con la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente, la adecuación de la ley de precios justos a la nueva dinámica de la economía se hizo también en la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo ahí tengo que ser honesto con el trabajo que hizo desde el profesor Aristóbulo Isturi, que fue el primer, de alguna forma, director de la Comisión de Economía en transición, hasta el profesor Eduardo Piñate, un gran amigo, y si se quiere muy modesto, muy humilde en su forma de ser, pero muy trabajador. Así es. Y también logró estas aprobaciones, estos avances. Y bueno, ahora nos ha tocado a nosotros en estos últimos 2 meses, ya casi 3 tal vez, estar al frente de la Comisión de Economía cuando se están tomando decisiones importantísimas y en la cual la Asamblea Nacional Constituyente, con nuestro presidente Cabello, ha estado a tono. En la fase preparatoria para crear las condiciones, como bien lo dijo el presidente, había que crear las condiciones. Una de esas condiciones eran legales, legislativas y sociales, y yo diría hasta socioemocionales, necesarias crear. Allí la constituyente, y no nos podemos olvidar de Delcy Rodríguez, tuvo un importantísimo rol. Ahora estamos en una fase, si se quiere, más ejecutiva, más de despliegue de decisiones y de debate nacional sobre este tema, ¿no? Que es un poco lo que hoy tú y yo estamos haciendo desde acá. Y quiero además aprovechar un último segundo para reconocer el trabajo de los miembros de la Comisión de Economía. Mira, ahí tenemos a personas, no quisiera que se me olvidara ninguno, pero no podemos olvidar al profesor Julio Escalona, que es una alerta permanente desde los cauces académicos y analíticos de la economía, visto desde un perfil de la izquierda, del marxismo, etcétera. Los aportes, mira, yo diría inconmensurables, de un economista brillante y formado en varias partes del mundo, pero además con los pies sobre la economía del común, Jesús Faría. Y está allí con nosotros también Orlando Camacho, de Fedindustria, también dando sus aportes como industrial que quiere echar adelante. Está David Paravicini con sus temas. David es un gran analista y ensamblador de la realidad petrolera permanente, ¿no? Que están allí en debates que duran hasta 10 horas, con resumen, con aportes, documentos a Diosdado, Diosdado al presidente Maduro, de allá para acá rebotan. Y ahí hemos tenido hasta 6 sesiones en una semana de la Comisión de Economía, en estos últimos meses, para ponernos a tono con la nueva exigencia, con la nueva realidad. Y allí yo tengo que agradecerles a todos, a Gerson, a Busi Galeano,
a Keila, a Laura Alarcón, que me recuerdo, pues, JL, como le digo yo, uno de los también muchachos más abnegados y dedicados, nuestro equipo, muchas horas, pero además las que vienen, porque como todo programa, no es tomar medidas y ya, no, un programa que ahora hay que evaluarlo con el pueblo, instalar un monitoreo, como ya lo aprobó Diosdado Cabello, para hacerle seguimiento día a día qué pasa con el salario, con el precio, con las casas de cambio, con el comportamiento de la banca, por ejemplo. Aquí hay unos temas que todavía no se han tocado en materia económica, se han tocado los macroeconómicos centrales, pero hay que definir en los próximos días cómo van a quedar las gavetas de la banca pública y privada, a qué tasa de interés y qué sectores vamos a financiar dentro del nuevo modelo de producción con las nuevas decisiones. Claro. Cómo queda el sector exportador en su financiamiento, cómo queda el sector de producción primaria y el petrolero, que son centrales. ¿Cuál va a ser el rol de la banca en ese empuje? ¿Cuál va a ser el plan de siembra con la nueva realidad y los nuevos modos ahora? La producción, pues la producción real y la banca y la finanza frente a ellos. Es un tema pendiente que en las próximas horas también tenemos que ir afinando, y la Comisión de Economía, con estos que te he nombrado y seguramente algunos que se me han olvidado, ha venido haciendo un extraordinario trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el nuevo reto de la Asamblea Nacional Constituyente? Porque pareciera que la Asamblea ha ido de reto en reto. Su primer reto, como tú lo dijiste, fue entregar la paz a Venezuela, y lo ha cumplido a cabalidad. Sí. Venezuela es otra a nivel de la paz, de la cotidianidad, de la tranquilidad del venezolano, La convivencia ciudadana. desde la entrada en vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, sí. Ahora, a nivel económico, ¿cuáles son los retos que se avecinan? ¿Cómo ves lo que queda de año 2018? Bueno, además de los dos temas que te adelanté, que era definir bien las políticas ahora bancarias, financieras, hacia qué sector, a qué tasas, cada cuántos años, a quién voy a estimular con la nueva realidad y las nuevas variables geopolíticas, también importante los sectores de la producción y el modo de producción. Y yo le agregaría como retos a la Asamblea, bueno, que nosotros tenemos que trabajar doble y triple, porque la Asamblea Nacional en desacato no trabaja. Entonces nosotros tenemos que trabajar en el nuevo modelo constitucional, que es fundamental, blindar el Estado de cualquier intento privatizador de nuestras empresas estratégicas y servicios, blindar nuestras reservas petroleras e hidrocarburos gaseosas, líquidas y en cualquier otra forma, nuestras reservas de oro, que son fundamental para los próximos patrones monetarios mundiales, lo estratégico, que quede blindado en la Constitución, ese modelo que estamos discutiendo para terminar los aportes que van a ir ahora a consulta del pueblo para posteriormente ir a referéndum. Eso es un reto importante. El segundo reto yo lo enmarco en hacer lo que no está haciendo la Asamblea Nacional. Es inevitable que nosotros tengamos que legislar, porque ellos no están legislando. Claro. No están haciendo una ley. Lo que están haciendo es un parapeto permanente para tratar de implosionar el Estado desde una institución del Estado. Que ni siquiera hay quórum en sus sesiones. Ni ellos mismos ya se creen, Claro. entre ellos. Pero además también tenemos ahora la Comisión de Economía, eso sí es un tubazo que vamos a dar por aquí. Se va a llamar, ya se le presentó así al presidente Cabello, se va a llamar Comisión de Economía, Finanzas, Presupuesto Público y Deuda Pública. Porque ahora nosotros tenemos que recibir este mismo mes, o ahora en el mes de septiembre, tenemos que recibir el Presupuesto Nacional 2019. Claro. Y tenemos que revisar la ley de endeudamiento. Claro. Porque en la Asamblea Nacional no lo hacen y tienen personal, gente, cobran, pero no trabajan. Bueno, tú tienes experiencia en eso, en la Asamblea Nacional te tocó presidir esa Sí, subcomisión. Yo presidí la subcomisión de deuda y crédito público, en una subcomisión realidad muy técnica y de mucho aprendizaje. Entonces vamos a tener que revisar los empréstitos internacionales de cara al 2019. Tenemos que revisar las premisas petroleras, precios promedios del petróleo, producción, capacidad de producción PDVSA, reunirnos con estos ministros. Tenemos que revisar el presupuesto rumbo al déficit fiscal cero. Déficit fiscal cero es que gasto lo mismo que me ingresa. Ingreso y egreso igual, incluyendo los compromisos de pago. Eso es déficit fiscal cero. Una persona que tiene déficit fiscal cero, todo el mundo cree en ello y coge fuerza la moneda y coge fuerza el país. Claro. Porque ese es alguien que paga todo y está al día. Ahora, alguien que tiene un déficit fiscal muy alto tiene problemas para ser buen pagador. El presidente lanzó un reto extraordinario y nosotros lo vamos a acompañar desde la legislación y desde la revisión y aprobación del presupuesto y los créditos adicionales, que es avanzar a ese déficit fiscal cero y a más nunca imprimir dinero no orgánico. Son dos cosas que para nosotros van a ser centrales. No imprimir más nunca dinero no orgánico. Déficit fiscal cero. El anclaje del salario al petro, siempre revalorizándose. Y no entregarle ni $1 más
a la burguesía nacional para que haga guerra contra el país, creo que son 4 elementos estratégicos en el panorama de los próximos meses para, conjugados, proteger el salario, darle valor al trabajo de los compatriotas, del obrero, del empleado, del camarógrafo, darle valor a su trabajo y cada vez reevaluarlos más, dar un sistema de precio estable y finalmente retomar la senda del crecimiento económico, pero con desarrollo humano. A nosotros no nos interesa el crecimiento económico como de Chile. Vamos a defender en la calle el nuevo comienzo de la economía con el valor del trabajo del pueblo como centro, con la justicia social y la construcción del socialismo y el desarrollo humano como fundamento. Este pueblo resistió su periodo especial. Estamos saliendo de él. Viene la vuelta a la patria de los que están afuera, a construir, bueno, lo que ha estado llamado Venezuela siempre en la historia, vértice, ilustración y faro de la sociedad del hombre libre, en aquello que llamó Miranda la Colombella, y después Bolívar lo definió como nuestra república, la Gran Colombia. A eso ha estado llamado Venezuela, a la grandeza. Y ahora con la experiencia que hemos vivido, con todas las dificultades que hemos pasado, bueno, lo que no mata fortalece, hermano. Ahí está Maduro, ahí está el pueblo, ahí están nuestros escuálidos favoritos también, pero en democracia, en paz, en prosperidad, y prenda la luz que es diciembre. Así es. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia, extraordinario desenlace, por cierto. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido. What?